Muy buenos días, bienvenidos a esta última jornada, aquí en el 28º encuentro de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Saludamos muy especialmente a nuestros panelistas, a nuestros participantes presenciales y a todos ustedes que se conectan a través del canal de YouTube del Consejo de Estado. Iniciamos hoy hablando sobre el derecho administrativo y la legitimación social del Estado. Para esto saludo muy especialmente al doctor Luciano Parejo Alfonso, director del Instituto Pascual Mados, del Territorio de Urbanismo y Medio Ambiente de la Universidad Carlos III de Madrid, en España. Al doctor Libardo Rodríguez, ex consejero de Estado y catedrático, y al doctor Rafael Enrique Ostó de la Font Pianeta, expresidente del Consejo de Estado y catedrático. Doctores, para el Consejo de Estado y para el 28º encuentro de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, es un honor tenerlo con nosotros. Doctor Luciano Parejo, tiene entonces usted el uso de la palabra. Muy buenos días, altas autoridades, miembros del Consejo de Estado, magistrados, magistradas de los tribunales de la jurisdicción contenciosa administrativa, queridos amigos y amigas. Para mí esta ocasión de estar aquí de nuevo en Colombia es muy emotivo, país con el que me he encontrado sucesivamente a lo largo de mi vida, más de 40 años, y al que llevo en mi corazón y al que admiro. Por lo tanto, mi agradecimiento más sentido al Consejo de Estado por esta invitación que me honra, que quiero particularizar en la persona del organizador, que es el señor vicepresidente del Consejo de Estado, don Carmelo Perdomo. Y como tenemos poco tiempo, porque el día se ha complicado un poco, pues vamos a ir al grano directamente. Yo voy a hablar sobre la función social del derecho administrativo. Y la primera idea es que si se parte de la administración, como hizo en el siglo XIX Lorenz von Stein, pues del Estado como algo operando, como organización en acción, entonces es claro, o puede convenirse, en que su derecho tiene un doble sentido, la disciplina y la dirección de la actividad de la administración. Administración y derecho regulador han tenido desde su mismo origen una impregnación teleológica muy marcada. El carácter decisivo de la causa final se expresa en la técnica de la desviación de poder, que es una de las claves del desarrollo del derecho francés y hoy generalizadamente un claro vicio de invalidez. Es, sin embargo, muy escasa la reflexión que ha habido sobre la función social del derecho administrativo, lo que se comprende por la importancia entre nosotros del método jurídico en la configuración de esta disciplina. Por lo tanto, no existe un significado jurídico-administrativo preciso de función social, menos aún de función del derecho administrativo, por lo que tenemos que recurrir al concepto puramente convencional de lo que sea función, de acuerdo con el diccionario panhispánico jurídico, es decir, la tarea que corresponde realizar a una organización o una institución y, por tanto, más simplemente todavía el para qué de algo, en este caso, de la administración pública. La importancia de interrogarse sobre este problema radica en que constituye la clave de la determinación del rendimiento del derecho. Pero la respuesta es muy difícil porque ya incluso para el derecho en general su multifuncionalidad hace muy complicado, digamos, depurar
el concepto, mucho más en el caso del derecho administrativo, en que la heterogeneidad y la variabilidad de la acción de la administración pública multiplica esa multifuncionalidad. En cualquier caso, sea una o sean varias las funciones del derecho administrativo, no pueden ser otras, tratándose de la regulación de un poder constituido al servicio del interés general, que las que son derivables de los fines del Estado, los cuales hoy, en la ausencia de la posibilidad de una hipóstasis abstracta permanente, son los positivizados en la Constitución, puesto que no es el Estado el que prefigura la Constitución, sino la Constitución el que constituye y configura el Estado. Por más que pueda decirse que la tétrada bien común, bienestar, garantía de la paz y de la libertad constituyan con diferente peso la base legitimadora. Pero en cuanto aluden solamente al sentido general, a la legitimación y a los límites de la acción del Estado, son solo las constantes de este y al mismo tiempo los que lo legitiman, por lo que precisan aún desagregarse en funciones reales que son las distribuidas entre los distintos poderes constituidos, porque esto es lo que permite que adquieran unos perfiles más concretos. Son estas últimas funciones constitucionales, con el acompañamiento de las directivas constitucionales correspondientes, las que señalan una dirección concreta a las diversas actuaciones estatales. Por tanto, es desde esas funciones estatales de las que derivan, por último, las tareas a cumplir, en particular por la Administración pública y, por tanto, la función o funciones sociales de esta y, por ende, del derecho administrativo. Este proceso, al que acabo de hacer alusión, por su carácter jurídico positivo, es relativo y, por tanto, disponible por parte del legislador constituyente, lo que hace que la cuestión fundamental que suscita es su adecuación continuada a la realidad de la sociedad a la que debe responder, lo cual comporta, digamos, dos consecuencias. La relación del derecho administrativo con el derecho constitucional, que se ha tornado problemática por razón de la heterarquía de las fuentes que rigen hoy en el derecho, y además está inducida por dos movimientos extremos. Por un lado, por la densificación progresiva hacia arriba del derecho internacional y, en su caso, supranacional, y en el otro extremo por el reconocimiento de espacios de normación social o privada. De esa suerte, aunque la Constitución siga enmarcando la ley, los estratos normativos superpuestos a ella o que la complementan inciden en su capacidad ordenadora y, por lo tanto, hacen surgir la duda en la medida en que limitan, complementan, condicionan esa capacidad ordenadora, digamos, hace surgir la duda sobre su capacidad de dirección con detalle de la actuación interna del poder público y, concretamente, el administrativo. Por tanto, la consecuencia es doble: la pérdida de potencia directiva de la ley y la emergencia de crítica del derecho constitucional en el sentido de la constitucionalización progresiva del derecho administrativo para el aseguramiento a este último derecho de un espacio propio, toda vez que no todo él es explicable desde la Constitución, lo cual no significa, digamos, suprimir o sustraer al derecho administrativo de las premisas constitucionales. Entre las constantes de la evolución del derecho está, en todo caso, el principio de legalidad, puesto que la ley determina las formas de la Administración, cómo ésta ha de cumplir sus tareas y dirige la resolución de los problemas sociales.
A pesar de la crisis evidente del concepto actual de la ley y del reto permanente que representa el proceso de aplicación de la ley, esta sigue sin tener alternativa en la medida en que se la actualice en un doble sentido. Primero, reconociendo las debilidades actuales de su eficacia directiva, pues la Administración ha desbordado, de hecho, el lecho de Procusto de una ejecución entendida de forma convencional y estricta, determinante de la calificación de toda actuación administrativa que no se ajusta a la ley como irregular o libre de ley. En realidad, la ley no solamente fija límites, sino que habilita y programa la actuación de la Administración. Por tanto, apodera a la Administración para el desarrollo de tareas. Y, en segundo lugar, precisa en su aplicación necesariamente de concreción ulterior. De ahí la consideración de la ley como medio de dirección de la acción administrativa, sin que pueda predeterminar absolutamente esta última. Por lo tanto, la actuación administrativa puede alcanzar, así y según el grado de densidad de la programación legal, el plano que podríamos calificar como de co-configuración de la realidad, en el bien entendido que esto no supone abdicación en favor del Ejecutivo de parte de la función legal, sino más bien la flexibilización actual del cometido de la ley formal como medio directivo versátil para adecuarse a las características muy distintas, diversas, de las múltiples funciones de la Administración. Y, en segundo lugar, tenemos la articulación de la interacción de la dirección que incumbe al poder público con la autodirección social, en forma que se ha calificado como de autorregulación regulada, teniendo en cuenta el expuesto crecido papel de la Administración que plantea el problema de la distribución en el poder público de las cargas que impone esa dirección de los espacios sociales. Tampoco en este punto hay abdicación de la ley, puesto que, esa articulación entre dirección por parte del poder público y autodirección social precisa necesariamente de la ley. La ley pasa a ser un guardarraíl racionalizador de los nuevos términos de la dirección social. La segunda de las cuestiones que antes he enunciado es la que plantea el hecho de que el derecho administrativo es siempre hijo de la época en que ha de operar, puesto que, constituyendo su esencia la producción de resultados en la realidad social mediante una actuación sujeta al derecho, queda sometido necesariamente a un proceso continuo de modificación en correspondencia con la evolución del Estado y la sociedad que éste organiza. Ejemplo de esta última evolución es la del fin último del bien común, o en términos constitucionales el interés general, pues siendo la vinculación que ha efectuado este concepto del poder público tan vieja como el Estado mismo, ha sufrido las mutaciones resultantes de su secularización a lo largo de la historia hasta convertirse hoy en neutralidad estatal respecto a las distintas concepciones del mundo y, por tanto, ha perdido en ese proceso su condición de fórmula en blanco sobre la base de obligación por parte del Estado de respeto a la libertad y a la dignidad de la persona. Y en ese contexto, la determinación del bien común o del interés general, que fue analizada magistralmente en su día en un gran libro por Peter Heberle, es encomendada hoy al proceso democrático, cuya sustancial apertura no proporciona una garantía material acerca del resultado final de la determinación del concepto. Pero tal proceso democrático en modo alguno es sustituible
por un bien común o un interés general fijado mediante un proceso de decantación puramente ideológico. En cualquier caso, hay que entender que el bien común o el interés general en el actual Estado social y democrático de derecho supera, digamos, la protección y la seguridad de las personas y de los bienes para comprender el deber de generación, de mantenimiento de condiciones de vida digna en sociedad. Hoy toda la vida humana y también la vida no solo humana. La tensión entre libertad e igualdad que implica la fórmula Estado social impone, en todo caso, la integración de la estatalidad dinámica, configuradora, en la tipología de formas del Estado de Derecho en aras de la generación de justicia social, lo que hace que el Estado social sea no tanto una forma estática, una fórmula estática, cuanto un proceso histórico, continuo, que opera, por lo tanto, en el tiempo, de modo que sin renunciar a sus objetivos últimos es siempre incapaz de alcanzarlos totalmente, no en último término, por la relativización del esfuerzo que imponen las coyunturas económicas y el impacto en las finanzas públicas. Pero por eso mismo la identificación del objetivo del bienestar ha de producirse en el marco no solo del presente, sino también del futuro, como pone bien de relieve el cometido de la preservación del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático. Por lo tanto, estar a la altura de la función social requiere del derecho administrativo, además de su conformidad con el derecho constitucional, con el marco constitucional, su adaptación a la realidad social y, por lo tanto, a la situación de los individuos en ella. Como ha sido expuesto ya en otros foros, esta situación no es ya la propia de la época preindustrial, caracterizada por la estabilidad de un espacio social dominado por el individuo, sino, según avanzó en su momento Ernst Forsthoff, por una contracción máxima de ese espacio dominado por el individuo, con simultánea expansión del espacio de vida que le es accesible, pero que no es dominado por él, lo que determina la funcionalización de la existencia individual, humana, en macroorganismos configurados racionalmente y la tendencia a responsabilizar al Estado, administración, de todos los procesos funcionales supraindividuales. De ahí que la problemática social resultante para el derecho administrativo sea el paso a segundo plano de la preocupación defensiva de los individuos, la pretensión del individuo de pasar al máximo desapercibido respecto del Estado, a una situación de primer plano de la preocupación activa del individuo por no ser excluido de la acción prestacional y protectora del Estado. Por lo tanto, se ha pasado de defensa frente a una intervención incisiva del Estado a una situación de aseguramiento de una protección activa, pero en otros nuevos términos. Pero además de esa protección extensa e intensa en diverso grado, alcanza en la sociedad actual llamada de la modernidad reflexiva, Ulrich Beck, ya acaba de fallecer, pero es el gran sociólogo de nuestro tiempo, es una modernidad basada en la tecnociencia que produce riesgos manufacturados por nosotros mismos, por los seres humanos, y por lo tanto genera incertidumbres que superan la capacidad del ser humano de actuar, porque no somos capaces de comprender
cómo debemos actuar. Y así lo ponen de manifiesto la crisis económico-financiera y de salud pública recientes y, sobre todo, la amenaza existencial creada por nosotros que supone el cambio climático, puesto que este último está induciendo una verdadera metamorfosis del mundo en que la escala del cambio supera absolutamente nuestra imaginación, haciendo imperativo actuar para replantear completamente el modelo económico, social y cultural y, por tanto, exigiendo políticas públicas adecuadas y coherentes para la modificación de los modos de producción y de consumo. Por lo tanto, nos encontramos en una situación de ignorancia sistémica que requiere la adopción, incluso por la Administración, de decisiones en un contexto de incertidumbre y por lo tanto, de nuevas formas de legitimación, justificación y actuación del poder público. Por lo tanto, el reto para el derecho administrativo es el de la innovación que se produce en el seno de la sociedad en virtud de la ciencia y la técnica, pero también la innovación indispensable reflexiva, o sea, del derecho para poder regular e incidir en ese cambio que está sufriendo la sociedad. En cuanto a la adaptación del derecho a las innovaciones en la sociedad, esto implica que debe desempeñar la puesta a disposición de condiciones, estructuras e institutos posibilitadores del despliegue de potenciales creativos y, por tanto, de fórmulas que, al propio tiempo que permiten la innovación, dirijan preventivamente esta en términos que garanticen que sus resultados sean tolerables para el bien común, puesto que hay que tener en cuenta que las innovaciones no garantizan por sí mismas la calidad de la vida, no cuando menos en términos de distribución equitativa de sus ventajas y utilidades. Por lo que el Estado social de derecho, igual que lo hizo el Estado en la época previa industrial, el Estado actual, el Estado social, en cualquiera de sus dimensiones, debe asegurar su contribución al bienestar. Y para eso parece claro que no puede recurrir a siquiera sea prioritariamente al derecho tradicional de policía imperativo, de orden y de prohibición, que es un derecho que sigue siendo irrenunciable, pero que no es apto, no es idóneo para inducir las innovaciones que necesitamos, puesto que más bien el efecto que producen en el destinatario es la intención de eludir la orden o la prohibición y, en todo caso, no es especialmente idóneo para maximizar la potencia social creativa. Por eso es necesario también el aprovechamiento de los recursos jurídicos que, siendo capaces de servirse de las concernencias vinculadas al propio interés de los destinatarios de las normas, incentiven de modo suficiente a esos destinatarios para mantenerse en el corredor de lo admisible, es decir, en el margen de tolerancia otorgado por el bien común. Los instrumentos clásicos del derecho privado, la libertad de empresa, la libertad contractual, la propiedad privada, la libre competencia en el mercado, aunque polarizados en el sentido del interés individual propio, implican también de suyo no solo las pertinentes políticas públicas de garantía de las instituciones en que la vida individual económica puede desenvolverse, sino también las condiciones indispensables para asegurar la justicia distributiva y los derechos de los más débiles en el mercado. Y en cuanto a la segunda, la innovación reflexiva del propio derecho, esta apunta a resaltar la función directiva de los procesos sociales y sus resultados, que pasa
como muestra la normativa de emergencia que hemos venido sufriendo con la pandemia y la crisis económica y el cambio climático, por una adecuada solución de la potenciada relación del derecho con el saber científico-técnico, puesto que éste está lejos de facilitar al derecho el saber necesario para regular. En estas circunstancias es claro, por lo tanto, que el derecho debe superar el pensamiento monocromo y dicotómico para confiar en los conceptos flexibles y abiertos y desarrollar sistemas adaptativos de gobernanza y eficacia, lo que hace cuestionable la persistencia inalterada del paradigma de la preexistencia de una norma previa que sencillamente se trata de ejecutar por el método de subsunción tradicional, puesto que paradójicamente la certeza del derecho pasa hoy a depender de la incerteza de los conceptos que utiliza, puesto que estos deben ser capaces de permitir la adaptación constante del derecho a la continua y acelerada evolución de la sociedad, superando, por lo tanto, la actual ambivalencia del derecho entre su orientación a el equilibrio, la estabilización y la predisposición a la transgresión de las normas para avanzar. Voy a ir terminando para no quitar espacio a los que me van a seguir en el uso de la palabra y cuya intervención es más importante que la mía. Entonces, vamos a intentar concluir con algunas ideas sobre la evolución del derecho administrativo por razón de las transformaciones sociales y las transformaciones del Estado. Puesto que, en correspondencia con lo que acabo de señalar, se está produciendo un proceso continuo de cambio del derecho administrativo con varias fases. En su fase de formación, la del Estado liberal de derecho, lo esencial eran las formas de actuación de la Administración y, por lo tanto, no así la dimensión finalista de esa actuación, puesto que de lo que se trataba era, en una sociedad estática, básicamente, de proteger la coexistencia de libertades, derechos individuales. Por lo tanto, la atención se centraba en la actuación del poder público con imperium, generadora de una relación jurídica bilateral, y en la decisión final del procedimiento, el acto administrativo resultante de la aplicación del derecho, ya digo, con la lógica esta de la subsunción. Pero en una segunda fase se produce la diferenciación en la actuación justamente por razón de los concretos fines de las diversas tareas a acometer, que son ahora básicamente prestaciones o servicios, preparando así una tercera fase anunciada en la obra del importante autor Ernst Forsthoff, muy vinculada a la obra sociológica de Max Weber, en la que lo determinante no es la forma de la actuación, sino justamente el fin de la actividad administrativa. Emerge así, por lo tanto, el bienestar conducente a la idea de la reforma de las condiciones sociales por el Estado, es decir, el Estado social dirigido a la configuración positiva de la dinámica social y la distribución de su producto, pero sin romper con ello, con el Estado de Derecho, gracias a la dotación a este de un nuevo contenido, asegurando la conexión, la pieza clave que constituye el principio de legalidad. Lo que cambia en esta evolución es, por lo tanto, la función social desempeñada por el derecho administrativo, que ha ido evolucionando hasta su actual compleja impregnación socioecológica y de economía de mercado, que supone una erosión de la relativa autonomía del Estado por la necesidad de la implicación de la ciudadanía, justificativa del llamado Estado cooperativo.
Y esto incluso en el cumplimiento de las tareas públicas, justificativo en la privatización de los llamados estados de garantía y regulador, lo que arrastra una profunda alteración de las tareas administrativas, sin perjuicio de la continuidad de la tarea de orden y seguridad y de prestación de bienes y servicios. Aparecen las tareas de supervisión, coordinación, comunicación y consenso, con pérdida de la centralidad del acto administrativo, de suerte, como también ha sido señalado por otros autores, de suerte que nos encontramos en un momento en el que es preciso destacar nuevas dimensiones para caracterizar debidamente el Estado social del derecho. Voy a enumerar sencillamente dos: la del Estado situativo, caracterizado por su necesidad de recurrir cada vez más a programar la acción administrativa mediante no solo formas finalistas que proporcionan los conocidos márgenes de apreciación y discrecionalidad, sino incluso normas abiertas completamente, indispensables para encauzar una realidad compleja y cambiante que, al circunscribirse sustancialmente a la organización y el procedimiento, no tanto a la regulación material, trasladan parte de la programación normativa al escalón administrativo o ejecutivo. El derecho administrativo deja así de garantizar, sin lagunas, una decisión del caso concreto, haciendo difícil deducir esta directamente de la ley. La consecuencia es la colocación de la Administración en una situación en la que, en la interacción entre la realidad y el texto legal abierto, le compele, para adoptar la correspondiente decisión, a desarrollar ella misma, y en su caso con participación ciudadana, un programa normativo que precise, ultimándolo, el legal. Y de otro lado, segunda evolución, la del Estado garante, en la que los términos de la realización del interés general, el bienestar, experimenta un giro importante. Consiste, desde la comprobación, en la sobrecarga actual del Estado, en el doble y simultáneo movimiento en sectores de actividad de contenido económico, pero esenciales a la vida social, de retracción de la organización y prestación directas por la Administración de bienes y servicios a la ciudadanía, y de la apuesta del mercado, sin alteración de su lógica propia, la libre competencia, al servicio del interés general, vía activación de la función social, también de la propiedad en sentido dinámico, es decir, la propiedad generando nueva propiedad, lo que llamamos la empresa, reservándose el Estado solo la responsabilidad de la garantía del cumplimiento de tal función. Como tengo que acabar, pues solamente decirles ya que el nuevo papel del derecho es, como ustedes ven, podemos resumir, una función directiva en términos novedosos de la actuación de la Administración, lo cual supone una alteración radical de los papeles, de las tareas concretas que tiene que desarrollar la organización administrativa. Muchas gracias. En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento al señor presidente del Consejo de Estado, doctor Carlos Enrique Moreno, y al señor vicepresidente Carmelo Perdomo, en cuya cabeza estuvo la responsabilidad de organizar este encuentro, y a quien debo agradecer especialmente la invitación, tanto personal como
de alguna medida institucional en que quiso que el Instituto Internacional de Derecho Administrativo, el cual tengo el honor de presidir y del cual somos parte varios miembros aquí presentes, entre ellos el profesor Luciano Parejo, haya estado presente en este encuentro a través de la participación de algunos de sus miembros. En segundo lugar, quiero decir que el tema general del encuentro, que es el derecho administrativo, el tema general de este espacio dentro del encuentro, que es el del derecho administrativo y la legitimación social del Estado, pues corresponde a una inquietud conceptual y teórica y práctica, obviamente también, que he venido desarrollando desde hace algún tiempo a partir de algún evento académico internacional en el cual se me pidió reflexionar un poco sobre lo que se puede llamar las actividades administrativas con dimensión social. Que yo diría, y es un primer producto de esas reflexiones, que más que actividades administrativas son las funciones públicas en general con dimensión social. Por eso yo he hecho algunas notas de presentación para esta intervención relacionadas con lo que podríamos identificar como marco conceptual y de evolución de las actividades públicas con dimensión social. Debo, antes de hacer el desarrollo, también hacer notar que, sin duda ninguna, que la intervención más importante de este panel es la del profesor Luciano Parejo, claro está, no como él lo ha dicho, pues hasta el punto de que hemos acordado entre los participantes de este panel, por una parte, disminuir un poco el tiempo para compensar el desfase en el comienzo de las actividades, y en segundo lugar, que él se tomara unos 30 minutos, como aproximadamente lo hizo muy bien en ese sentido, mientras que los dos intervinientes adicionales aspiramos a tomarnos solo 15 minutos cada uno, para contribuir a esa disminución del tiempo. Dicho esto, quisiera también decir, para introducir un poco las reflexiones, que este tema de las actividades administrativas con dimensión social ha venido adquiriendo necesariamente una importancia progresiva, hasta el punto de que alguna parte de la doctrina alemana ha planteado que ya existiría, que ya podría hablarse de una subrama del derecho administrativo que se denominaría derecho de la administración social o derecho administrativo social. Sin embargo, me parece que todavía es una visión un tanto exagerada, porque, como también lo han hecho notar otros autores, aún alemanes, la realidad es que las finalidades de la actividad administrativa y de esa actividad administrativa de carácter social se encuentran en diversos sectores del derecho administrativo. En la mayoría de los temas clásicos del derecho administrativo aparece esa concepción de la función administrativa social. De tal manera que se trata más bien de un fenómeno horizontal que se puede encontrar, como decía, en los diversos temas clásicos del derecho administrativo. Y es difícil decir que hay un sector del derecho administrativo dedicado solamente a lo social. Parece evidente que la mayoría, si no todos los sectores, están en la época actual influidos por esa concepción de las actividades
de las funciones administrativas, las funciones públicas, como he preferido llamarlas, de carácter social. También vale la pena en esta introducción hablar de que algún autor, también alemán, dice que las actividades administrativas de contenido o dimensión social son aquellas que corresponden a una función de la administración que incluye la prestación de bienes y servicios de importancia vital para la población, de aquellos que son necesarios para una existencia humana plena en condiciones de dignidad e igualdad y con una remuneración suficiente para atender las necesidades más importantes de las personas. Esas actividades, lógicamente, no son extrañas a la evolución del derecho administrativo. Por ejemplo, están las actividades de carácter prestacional y aún el gran tema clásico de las actividades de fomento. Sin embargo, la realidad es que allí podemos encontrar una evolución de dimensión que es lo que yo he querido presentar muy rápidamente para mostrar cómo ha evolucionado en importancia esa visión social de las funciones del Estado. Y en ese sentido, en una primera etapa, aún podríamos hacer referencia al Estado absolutista, en el cual pareciera que este tema no existiera siquiera. Sin embargo, dentro de la teoría y las visiones doctrinarias y la historia del Estado absolutista, pues podemos encontrar algunas expresiones de actividades públicas con contenido de dimensión social. Por ejemplo, se dice que el Estado, una de las funciones del Estado era la de asumir el cuidado del bien de la colectividad y de la felicidad de los individuos. Sin embargo, claro, todos sabemos cómo esa visión y esa filosofía predominante en el Estado absolutista se podría desarrollar, pero a través de actividades aisladas, de una parte, y por otra parte actividades que dependían de la voluntad exclusiva del monarca y por consiguiente que no estaban sometidas a reglas especiales. Que fue el gran cambio que se produjo con la Revolución Francesa y el Estado liberal clásico, que como respuesta a la situación de la monarquía, pues fomentó e impuso la idea de que las actividades del Estado no podrían depender simplemente de la voluntad caprichosa del gobernante, sino que estaban sometidas a una serie de reglas, con lo cual apareció pues la figura y se empezó a consolidar la figura de lo que conocimos entonces como Estado de Derecho. Sin embargo, en ese Estado liberal clásico las actividades de dimensión social también eran excepcionales. Recordemos cómo en esa época se decía que las actividades del Estado eran limitadas, casi que eran excepcionales, por aquello del predominio de la actividad individual de los miembros de la comunidad. Y las actividades del Estado, reconoce la mayoría de la doctrina, que se limitaban a la defensa de la soberanía, el mantenimiento del orden público interno y la administración de justicia, con el agregado de la función impositiva, muy importante, pero accesoria en la medida en que era la necesaria para poder cumplir esos cometidos del Estado, pero que eran cometidos del Estado muy limitados, y allí no existía realmente la concepción social, predominaba la concepción individual. Fue con el cambio un poco de paradigma en esa evolución del Estado, con la aparición del Estado intervencionista y progresivamente las diversas modalidades que ha mostrado este modelo de Estado,
como el estado de bienestar y el estado social de derecho, como comenzó el Estado a ser un agente inclusive económico con la idea de salvaguardar los derechos de las personas y de satisfacer las necesidades sociales. Y aparecieron entonces la figura de los derechos sociales y no solo los derechos individuales como era lo que predominaba en el Estado tradicional clásico. Y en este modelo de Estado, pues ya el Estado no solo es prestador, sino garante de los servicios públicos. Pero allí, a partir del Estado intervencionista, que empezó a tener esa preocupación de la actividad del Estado con sentido social, pues empezaron a aparecer unas evoluciones que se pueden contrastar porque van en diferentes direcciones a veces. Por ejemplo, recordemos cómo apareció de manera relativamente reciente el llamado Estado neoliberal, que si bien pretendió presentarse como una moderación del Estado excesivamente intervencionista, porque el Estado intervencionista fue evolucionando también, desafortunadamente, en ese sentido muy radical de presencia del Estado, pues el Estado neoliberal pretendió ser una moderación del Estado intervencionista exagerado, pero la realidad es que con el transcurso del tiempo y en un relativo poco tiempo, esa idea del Estado neoliberal volvió a aparecer como que en el fondo quería volver a crear la filosofía y el ambiente propio del Estado liberal clásico. Por eso volvió a tomar importancia la idea del Estado liberal, del Estado liberal salvaje, el Estado que pretendía simplemente defender y propiciar la presencia de los derechos individuales dentro de una concepción dentro de la sociedad de que los derechos individuales eran los que permitían ellos por sí mismos desarrollarse y producir mejoras en la sociedad. Sin embargo, para resumir, pues por lo menos desde mi perspectiva, creo que somos conscientes de que esa visión del Estado neoliberal realmente no fue tan exitosa como se pensó en un comienzo. Recordemos que desde los años 70 y especialmente en los años 80, pues se creó la imagen de que la salvación era esa figura nueva del Estado neoliberal. Sin embargo, yo creo que hemos sido conscientes de cómo rápidamente esa idea se ha venido abajo y se ha vuelto a tener el gran temor de que ese Estado neoliberal finalmente sea la expresión del Estado liberal clásico que fracasó, entre otras cosas, por un problema de inequidades sociales, de una gran presencia dentro de la sociedad. Y luego han aparecido diversas expresiones en este proceso de conceptualización de las ideas sociales desde el punto de vista del Estado. Hemos vivido una etapa también del llamado Estado neoconstitucional, que también ha pretendido plantear unas posiciones dentro de la sociedad muy importantes, pero con unas visiones radicales. Por ejemplo, el Estado neoconstitucional sin duda ha propiciado la relevancia de los derechos sociales, no hay duda de ello. Sin embargo, debido a esa especie de manía del ser humano de pretender que las nuevas visiones
se quisiera que fueran siempre revolucionarias, pues muchos partidarios del neoconstitucionalismo pretendieron decir que se trataba de una nueva revolución y entonces para poder justificar el concepto de idea de revolución pues se adoptan posiciones extremas. Por ejemplo, en el Estado neoliberal hemos visto cómo se han puesto a su vez en entredicho principios fundamentales aún del Estado de Derecho, como el principio de la separación de poderes, la pretensión de que precisamente dentro de esa crisis de separación de poderes, pretender que finalmente hay un órgano superior e indiscutible dentro del Estado, lo cual atenta contra una concepción más razonable de la separación de poderes. Pero en todo caso, desde el punto de vista de las funciones del Estado, pues hemos visto cómo hay una tensión permanente entre los derechos individuales y los derechos sociales, en lo cual la jurisdicción constitucional ha jugado un gran papel en búsqueda de solución de ese equilibrio para esas tensiones entre lo individual y lo social. Es como la especie de una búsqueda de punto intermedio entre las ideas de carácter extremo individualistas y las ideas de carácter extremo colectivistas. Y estamos un poco en esa época. Ello además adicionado por la aparición de fenómenos como el de la globalización, que también incide en este aspecto de las actividades sociales del Estado. Desafortunadamente ya me están recordando el término del tiempo, por lo cual no puedo entrar a hacer las reflexiones sobre el tema propiamente, pero que también ha sido una gran moda que empieza a perder vigencia. Ya hoy, claramente, en términos generales, podemos pensar que aquellos paradigmas que se nos han pretendido vender con la globalización, de la aldea global, por ejemplo, o del ciudadano del mundo, pues se están destruyendo en una época en la cual los ciudadanos, muchos sectores de ciudadanos de diferentes países están buscando vías para presuntamente disfrutar de la globalización. Y lo que predomina en buena parte es el encuentro de muros y de limitaciones a esa posibilidad de que los ciudadanos del mundo puedan desplazarse y buscar sus oportunidades en los diferentes estados. Los estados se están volviendo a encerrarse un tanto entre sí mismos, pero claro, no se trata de pensar que la solución sea encerrarse, sino que las reflexiones y la reflexión final que yo quisiera dejar en el ambiente es que pareciera que lo que el mundo busca de alguna manera es encontrar un punto de equilibrio razonable. Pero claro, no sabemos cuál es la medida de esa razonabilidad. Un equilibrio razonable entre liberalismo y colectivismo. Porque el liberalismo, en su concepción de liberalismo salvaje, ha fracasado, y ya no en una época, sino en dos épocas. Fracasó como liberalismo clásico individualista del siglo XIX y fracasó ahora como neoliberalismo, está fracasando como neoliberalismo, ¿no? Y obviamente las ideas del colectivismo radical también han fracasado. Es por lo menos mi visión. A algunos todavía les parece que la búsqueda del colectivismo radical pudiera ser la solución, aún en contra de ejemplos dramáticos de la realidad política y estatal de la época,
Todavía encontramos personas que propugnan y que plantean que pareciera que la solución fuera de los estados que han entrado en esa vía de búsqueda del colectivismo radical, cuando la realidad práctica de esos estados y de sus ciudadanos es una realidad realmente muy discutible como beneficio de las personas. Y entonces, en esa búsqueda, ¿qué hacer? No parece que hubiera respuestas precisas, y no pretendo yo ser quien encuentre esas respuestas. A mí la única que se me ha ocurrido dentro de estas reflexiones es que pareciera que de pronto ese camino fuera el de la llamada socialdemocracia. Claro, pero la socialdemocracia también tiene diversas expresiones según los diversos estados. Pero hay algunos estados que me parece a mí que cuando uno hace el balance, pareciera que son los estados que han logrado como responder mejor a esa tensión entre los derechos individuales y los derechos sociales o colectivos. Pero además me parece que también hay que abandonar la pretensión de buscar un modelo único de Estado. Me parece que esos radicalismos que están tan de moda nuevamente, pero en materia de Estado, pensar que los Estados deben ser o liberales o de corte colectivo, pues es una idea que nos está causando muchas dificultades en lograr una solución adecuada. Me parece que en ese camino de un modelo de Estado único, un modelo único de Estado, pues no vamos a encontrar la solución, sino que la solución deberá venir de grandes reflexiones, y de grandes reflexiones no solo teóricas como esta que yo he pretendido hacer hoy, sino de reflexiones teóricas buscando soluciones en la realidad práctica de los diversos estados. Ya no parece que fuera buscar la solución teórica de un gran Estado global. Esa me parece que no es un buen camino. Creo que hay que conciliar también entre la soberanía de los estados y las necesidades globales en aquello que se justifique realmente que sea globalizado. Muchas gracias. Muy buenos días para todos. Por supuesto, un especial saludo y reconocimiento y agradecimiento al señor presidente del Consejo de Estado, al señor vicepresidente, por generarme nuevamente la oportunidad de estar aquí en este evento tan importante, de la que considero sigue siendo efectivamente mi casa y a la cual tuve el honor de pertenecer. Igualmente un saludo para todos los magistrados, jueces y demás miembros de nuestra jurisdicción y de las jurisdicciones que nos visitan, de todos los invitados especiales a este importante evento. Me corresponde, como se puede observar, cerrar este tema después de las brillantes intervenciones de mis colegas, el doctor Luciano y el doctor Libardo, quienes, debido a la magnitud y trascendencia de sus exposiciones, me relevan inclusive de hacer alusión a algunos aspectos atinentes al tema que hoy nos ocupa, en relación con el derecho administrativo y la legitimación social del Estado. Prometo solemnemente respetar el término que se nos ha concedido para este efecto, según lo convenido también con mis colegas, amigos, compañeros de intervención. Y para lo cual formulo las siguientes y muy sintéticas consideraciones al respecto. En verdad no cabe duda a tiempo presente que la aspiración en un Estado democrático
y la finalidad propositiva de un orden jurídico no puede ser otra que la consecución en lo posible del bienestar de la comunidad. Esa valoración fundamentadora de la existencia de una comunidad implica el que se identifique claramente que el instrumento operativo de ese propósito, el sistema jurídico imperante, deba ser consecuente con la realidad social que le comporta, deba ser expresivo, finalísticamente hablando, de la consecución de los objetivos que ese objetivo, a su vez, fundamental de ella, persigue. Y desde esa óptica, la función social del derecho, tal como lo viene exponiendo desde hace mucho tiempo el profesor y tratadista Vincenzo Ferrari, en su texto precisamente sobre las funciones del derecho, termina concluyendo que no puede ser otra que una función social objetiva, evidente y consecuente con la comunidad. Y esa trascendencia social es la que debe orientar a los productores de las regulaciones del comportamiento ciudadano dentro de un Estado. Fuente ella, además, que termina alimentando otra importante obra sobre el particular, alusiva a la metodología del derecho administrativo del profesor José María Rodríguez de Santiago, quien en su importante texto sobre el particular identifica lo que es la construcción normativa aplicable a la administración pública y la subsunción y ponderación en la decisión administrativa. Métodos que a su vez son el soporte que alimentan el sistema judicial controlador de las actuaciones de las administraciones públicas y que, según su parecer que comparto, exigen que en la concepción normativa regulada del aparato administrativo del Estado debe aparecer siempre como punto visible y propósito ineludible el procurar ese bienestar de la comunidad. Y es importante igualmente que en la adopción de las decisiones administrativas, quienes tienen la responsabilidad de asumirla deben responder a un proceso de formación, de adecuación, de compromiso y de fortalecimiento intelectual y de experiencia en el manejo de la cosa pública. Estos conceptos, a su vez, permiten identificar cómo, tratando de ser consecuentes y aterrizando los planteamientos doctrinarios y teóricos que en el decurso de estas intervenciones todas se han formulado, por ejemplo, observemos cómo en el caso del derecho colombiano, del derecho administrativo colombiano, el proceso evolutivo que ha tenido él mismo tanto en la parte administrativa propiamente dicha como en la parte judicial, ha sido consecuente con la evolución histórica que en la doctrina del derecho comparado se han formulado sobre su estructura y sobre su funcionamiento. Estructuralismo y funcionalismo que se identifican plenamente en las legislaciones nuestras, particularmente en las legislaciones vigentes. No podemos olvidar, por ejemplo, cómo en el texto constitucional de 1991, cuando en el artículo 2, por primera vez en una constitución nuestra, vale la pena observarlo,
se habla de los fines esenciales del Estado, por lo menos en la forma en que quedaron consignados, y de cómo en el artículo 2 de esa Constitución, en el inciso 2, se reafirma la expresión de los derechos del hombre y del ciudadano, en virtud del cual, una vez identificados esos fines esenciales, entre los cuales la garantía de los derechos fundamentales, de los derechos colectivos, la protección del territorio y la aspiración de una convivencia pacífica entre los asociados, decía, se reafirma con esa segunda parte, en virtud de la cual ojalá definitivamente termináramos de entender que las autoridades de la República están instituidas para proteger y garantizar esos derechos y no para generarles daño. Concepción politológica que corresponde también ideológicamente a otra de las importantes funciones del derecho, y particularmente del derecho administrativo, que se articula cuando en el texto del artículo 209 de la misma Carta, al hablarse de la función administrativa, se expresa en ella que ésta se encuentra al servicio de la satisfacción de los intereses y de las necesidades básicas de la comunidad. Propósito que a su vez se reproduce en la parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo, cuando allí se reafirman los fines esenciales del Estado y se expresa textualmente cómo el objetivo de esa primera parte del Código lo que persigue finalísticamente es lograr la actuación de un aparato administrativo eficiente. Luego, negar el carácter social del derecho administrativo sería el desconocimiento de una realidad cuando la justificación histórica de ese orden jurídico es precisamente esa, sin perjuicio que puedan confluir en él otros propósitos y otros objetivos sobre el particular. De allí la trascendencia que el derecho administrativo tiene en la concepción del Estado social de derecho, y particularmente en el caso nuestro, en donde, sin perjuicio de que venimos hablando de la constitucionalización del derecho administrativo, hay quienes creemos que sin excluir esa posibilidad lo que se ha producido también es un fenómeno complementario, la administrativización del derecho constitucional. Porque es evidente cómo en el texto nuestro la concepción de lo administrativo es predominante, no solamente desde el punto de vista estructural, sino desde el punto de vista funcional y particularmente en cuanto a los objetivos a los que he hecho alusión anteriormente. De tal manera, entonces, que esa evolución progresista que el derecho administrativo colombiano ha tenido cuando históricamente ha recogido las tendencias del derecho comparado en materia administrativa propiamente dicha y en materia judicial, denota que particularmente en esa estructura y en esa funcionalidad puede que haya deficiencias que por supuesto son susceptibles de ser superadas, pero que efectivamente es posible que las falencias neurálgicas, centrales, verticales, puedan encontrarse más en la realidad cotidiana relativa al funcionamiento de ese aparato administrativo. Y entonces observamos cómo podemos identificar en esa estructura y en esa funcionalidad evidentes situaciones de resquebrajamiento más que estructural, funcional de la administración pública como objeto regulatorio del derecho administrativo nuestro.
falencias y resquebrajamientos que son de todos conocidos, que evidencian la existencia de un aparato administrativo que en su funcionalidad genera situaciones en las cuales el tratamiento en la relación entre el ejercicio del poder administrativo y los derechos de los ciudadanos sufren afectaciones graves y nocivas que comprometen una de esas finalidades de ese aparato administrativo, que es la garantía de los derechos de los administrados. Ausencia de voluntariedad en la adopción de decisiones que legalmente le corresponden, en donde en muchos sectores, sin perjuicio de la transparencia, honestidad y objetividad del servidor público, hay sectores en los cuales el administrado no es reconocido como sujeto de derecho, sino como un súbdito. Sectores en los cuales, además, el predominio y la afluencia de factores de orden político desvirtúan y desnaturalizan la gestión y los objetivos finalísticos que el orden jurídico persigue en relación con el tratamiento de determinados temas. Factores y comportamientos que lamentable y desafortunadamente para vergüenza pública nuestra, generan factores de altos niveles de corrupción en el ejercicio de la función administrativa y que nos ha llevado inclusive a adoptar supuestas medidas que tienden a combatirla, pero que en la praxis resultan ineficaces. En los últimos 10 años hemos expedido 6 estatutos anticorrupción en Colombia. Y los resultados están en la vista. Y llamo la atención, además, de la distorsión en la concepción del manejo del problema, cuando en el último de los estatutos mencionados, insólitamente, establecemos unas reglas para quienes son condenados por corrupción en Colombia en el manejo indebido de los recursos públicos, estableciendo que si pagan oportunamente la condena le hacemos unas rebajas. Es decir, el resto de los colombianos que pagamos impuestos terminamos sufragándole a los usurpadores de los recursos públicos lo que se han robado. Insólito. De tal manera que bajo esas consideraciones, y ya para ir terminando porque me anunciaron la culminación del término que debo respetar, me parece que sin perjuicio de los aportes que la doctrina, la misma jurisprudencia nuestra, ha establecido sobre el particular, todas estas falencias, como decía, resquebrajadoras del propósito fundamental de carácter social, que es el bienestar de los administrados, lamentablemente tienen una nociva repercusión en el control judicial de esas actuaciones. Porque aquí se termina produciendo lo que he sostenido en otros eventos similares a este, un desplazamiento infundado, irregular, ilícito del cumplimiento de la función administrativa por parte del aparato administrativo del Estado, que termina repercutiendo negativamente en el cúmulo de actividades, de procesos, de controversias ante el juez de lo contencioso administrativo. Y entonces, como mencionábamos también en algún comentario en el día de ayer, el juez administrativo termina asumiendo el cúmulo de resquebrajamiento de las falencias
ineficacia del aparato administrativo del Estado. Y eso equivocadamente genera discusiones como las de que aquí hasta hace un mes estábamos controvirtiendo la desgastada tesis de una Corte única y hoy estamos tratando de discutir el hecho de que hay una tendencia pluralística a la creación por cada gran problema nacional a otra Corte. Por todo hay propuestas de una nueva Corte. Y precisamente intervenciones como la que tuvo esta jurisdicción a través de su cabeza en un hecho reciente terminó por demostrando lo injustificado e innecesario de proponer, por ejemplo, la nuevamente fallida intención de crear una Corte Electoral en nuestro país. Como igual posición hay que asumir frente a otras propuestas en ese sentido que calladamente están tratando de abrirse paso en nuestro medio, cuando está demostrado que tampoco son necesarias en nuestro ordenamiento jurídico. Pero todo esto forma parte de esa distorsión, como la denomino, resquebrajante de la concepción de la que se tiene acerca de lo que es la administración pública, cuando todavía algunos desconocen qué significa eso. La palabra administración viene de la conjunción latina administrare, que significa servir a otro. Aquí solemos olvidar mucho ese concepto, no tenerlo en cuenta. Y eso conduce precisamente al establecimiento de esas consideraciones negativamente efectistas en nuestro medio, razón por la cual la manera conclusiva de estos breves y sintéticos comentarios sobre el particular, el problema nuestro no es estructural desde el punto de vista de la institucionalidad, el problema nuestro no es funcional desde el punto de vista de la normativa existente. El problema nuestro radica en concientizarnos de la necesidad de implementar una política pública formativa de quienes representan a ese aparato administrativo del Estado y que tienen la muy altísima responsabilidad de garantizar la protección efectiva de los derechos de los administrados, y eso seguramente conducirá a que se cumpla el objetivo finalístico del derecho administrativo, que es el de propiciar una convivencia sana y pacífica entre los administrados. Muchas gracias.